la ceremonia inaugural del 9º Foro Nacional de Turismo, comentábamos que este año este evento se enmarca en un entorno muy especial, particularmente especial, dado que hace poco menos de un mes o un mes el presidente hizo la declaratoria del 2011 como año del turismo para México, y también que hace 2 días se suscribió en el Palacio Nacional el Acuerdo Nacional por el Turismo. En este escenario sería muy pertinente dar a conocer a todos ustedes, particularmente a la secretaria que hoy nos acompaña por primera vez en sus funciones en este foro, que hace un año justamente, y lo decía hoy don Jesús Silva Herzog esta mañana, precisamente de un panel en el cual él participó junto con otros exsecretarios de Turismo, surgió de entre las reflexiones de esta sesión la idea particularmente unánime de todos los participantes de convocar a la construcción de un gran acuerdo nacional en favor del turismo. Quizá no con este nombre, pero sí la idea de tener este foro que agrupara ideas, personas, organismos en torno al impulso del turismo en México. No es que en esta ocasión, como decía también don Jesús, se haya inventado el hilo negro, ni mucho menos. Tampoco es la primera vez que se discutía en ese momento el tema del acuerdo, pero sí fue quizá la ocasión que generó un mayor consenso y convergencia entre las partes. Esa idea que surgió hace un año, de manera poderosa y convincente, logró anidarse, yo diría felizmente, en numerosas organizaciones e instancias de gobierno que la adoptaron, como fue el caso de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes arroparon la idea, la integraron a la agenda legislativa. Y no solo eso, sino que han llegado inclusive a proponer la modificación de la Carta Magna para elevar al turismo al rango constitucional. Pero también los organismos empresariales del sector privado, como el CENET, como la Confederación Nacional Turística, como la CONCANACO, la Asociación de Hoteles, quienes posicionaron el tema entre sus agremiados y también en los medios de comunicación en diferentes declaraciones, desde sus tomas de protesta hasta las conferencias de prensa habituales que tienen con los medios. También otros actores como las universidades, los centros de educación superior hicieron su parte al poner en la mesa de discusión y análisis estos temas y provocar una reflexión de gran valor y contribución. En marzo, después del foro, cuando fue nombrada por el presidente de la República como secretaria de Turismo, la licenciada Gloria Guevara se mostró muy receptiva, con mucha actitud positiva hacia la idea que le fue presentada por estos diferentes actores, y con el tiempo se convirtió no solo en su abanderada, sino que logró convocar y sumar a todos los demás actores que en ese momento originalmente no habían sido partícipes de su lanzamiento. Y este convencimiento, hay que decirlo, comenzó nada más y nada menos que por su propio jefe, el señor presidente de la República, quien logró, ahora lo hemos visto con la convocatoria que se logró en el Palacio Nacional, pues logró lanzar esta idea más allá de nuestras fronteras, a lograr que personajes de la talla del secretario general de la OMT o del presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo hablaran de nuestro país como un ejemplo en materia turística y como también precursores de este gran acuerdo internacional cuyo primer suscriptor es precisamente el presidente Calderón. Decimos que es una medida muy sabia de su parte, ya que meses atrás algún asesor había sembrado por ahí la idea de que incluso la Secretaría debería desaparecer o pasar a otra instancia de su gabinete, y esto ha cambiado dramáticamente las condiciones, esta nueva visión ha cambiado dramáticamente las condiciones en que se ven y se perciben al turismo y a sus efectos. El acuerdo es un proyecto perfectible, desde luego, y también inacabado, y lo será hasta que se logre alcanzar esta ambiciosa pero muy interesante meta de lograr posicionar a nuestro país en el rango de los 5 primeros países en materia de captación de turistas y también de generación de divisas. A nivel mundial, hoy ocupamos un lugar más abajo de ese peldaño al que aspiramos alcanzar, pero es previsible que para 2011, con el concurso de todos los actores que han sido convocados a la suscripción del acuerdo, tal como nos lo planteará la secretaria esta tarde, será posible que estemos en un lugar muy diferente. Esta tarde nos honramos con la presencia precisamente de quien ha sido la principal promotora del acuerdo, la aglutinadora de todas las ideas provenientes de los actores
del sector, de la industria, pero además nos vendrá a hablar de la panorámica y de la perspectiva que tiene la industria del turismo para México y de México para el turismo internacional. Me da mucho gusto dar la bienvenida a nombre de los organizadores del foro esta tarde, en la primera ocasión que nos honra con su presencia en su calidad de secretaria, a la maestra Gloria Guevara Manso. Sea bienvenida, secretaria. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes en este importante foro y en este importante estado para el turismo. Me pidieron que les compartiera una presentación que he venido dando, algunos de ustedes ya va a ser repetitiva, pero la idea es que la conozcan los que no la han venido, no han tenido oportunidad de verla anteriormente, y es hablar un poquito de nuestro país, de cómo estamos, cómo llegamos a este acuerdo y hacia dónde vamos. Hay muy buenas noticias en México, hay muchas noticias que pocos se conocen, por ejemplo, que México sea el principal productor en el mundo de plata, de aguacate, de cebollas, que el 50% de las blackberries, y muchos aquí creo que traen blackberries, que se producen en el mundo, que se utilizan en el mundo, se producen en México, que la mitad, por ejemplo, de todas las pantallas en Estados Unidos que se utilizan, se producen en nuestro país también, y lo mismo pasa con todo el instrumental médico que se usa en los Estados Unidos, es fabricado en nuestro país. Como decía, hay muchas cosas buenas que pasan en nuestro país y que pocos se conocen. Hoy en día México es la 14ª economía en el mundo. Cuando nos comparan con otras naciones, por ejemplo en Europa, a veces es difícil poner en contexto, pero somos más grandes que Suiza, que Bélgica, que Turquía, que Holanda, que el mismo Corea del Sur, por mencionar algunos. Doing Business es un ranking que utiliza el Banco Mundial para definir qué tan sencillo es hacer negocio en unos países versus otros, y vemos como en México es el país donde es más sencillo hacer negocios de toda Latinoamérica, y muy de moda que están últimamente los países BRIC, por ejemplo, son Brasil, Rusia, India y China. Bueno, el próximo BRIC o el BRIC más cercano, de acuerdo al Banco Mundial, se encuentra 45 posiciones abajo que nosotros, ¿no? Eso habla mucho de los avances que se han tenido, de la confianza y de por qué hay tanta inversión en nuestro país. Un tema importante también es cómo se ha venido impulsando toda esta inversión en infraestructura. Si no hay inversión en infraestructura, es muy difícil que en un país haya progreso. Lo estamos viendo en China recientemente y en algunos otros mercados. Estamos llegando a casi el 5% de nuestro PIB, es la inversión impulsada en infraestructura. Por ejemplo, vemos casos como el de las carreteras, y me voy a saltar porque me cambiaron el orden. Las carreteras, por ejemplo, tenemos 15,000 kilómetros que se han invertido de carreteras en nuestro país, y se dicen fácil, 15,000 kilómetros es nada más y nada menos que 1.2 diámetros de la Tierra. La Tierra son 13,000 kilómetros, se ha invertido más de 1.2 veces el diámetro de la Tierra en carreteras en nuestro país. Entonces eso habla de un gran compromiso, porque entre más inversión hay en carreteras hay más conectividad y acerca a todos estos polos turísticos. El índice de confianza en inversionistas también es importante. Aquí se ve cómo México se encuentra entre los primeros 6 países más atractivos para invertir, y uno de los buenos ejemplos que tenemos en nuestro país es precisamente este estado, donde se han venido dando inversiones muy importantes, hoteleras y en diferentes rubros, debido al índice de confianza que existe en los inversionistas. Inversión en puertos y aeropuertos es el mismo caso, una inversión sin precedente en los puertos de nuestro país y en los aeropuertos de nuestro país, como se ve ahí, que siguen ayudando. Todo lo que se invierte en infraestructura, aunque no está en el presupuesto de la Secretaría de Turismo, benefician a turismo directamente. Ahora, hace un rato nos presentaban y hablaban de toda esta idea del acuerdo. ¿Y dónde nos encontramos hoy en día? Bueno, México, de acuerdo a la OMT, la Organización Mundial de Turismo, y estas son las últimas cifras que ellos publicaron, todavía no sacan los datos del 2010 oficiales, estábamos entre los primeros 10 países. En el 2009 recibimos 21.5 millones de turistas. El turismo contribuye en un 9% de nuestro PIB en el país, es la tercera fuente de ingresos y son 43,000 unidades económicas
las que participan hoy en día en el turismo, y el 80% son pymes. Y vemos naciones, por ejemplo, que están ahí en la lista. Cuando nos preguntábamos, bueno, ¿qué están haciendo esas naciones diferente que nosotros, no? Cuando vemos la riqueza que tenemos en nuestro país, decimos, bueno, nosotros tenemos sitios patrimonio de la humanidad. Tenemos una cocina que está considerada patrimonio de la humanidad. Nada más hay 2 cocinas en el mundo en esta clasificación. 3,000 años de historia, 30,000 sitios arqueológicos, pueblos indígenas que viven y conviven hoy en día con todos nosotros, lo que nosotros llamamos pueblos mágicos, destinos de sol y playa de primera clase en el mundo, que hoy en día son íconos mundiales. Son paradas forzosas para los conocedores y para los mejores turistas del mundo. México es el destino número 2 en el mundo, por ejemplo, para el turista de lujo, dicho por Virtuoso. Nadie más, excepto Italia, tiene mayor oferta que nosotros en turismo de lujo. México tiene el primer lugar en el mundo, de acuerdo a Spa International, en el número de spas. Podemos hablar de Indonesia, de Malasia, de lugares en Asia, sin embargo, nadie nos gana también en eso. México es el primer país en el mundo para retirarse, de acuerdo a la AARP, que es la American Association of Retired People, y todos estos americanos y canadienses, cuando buscan algún lugar para retiro, vienen a México, vienen a nuestro país, vienen a Quintana Roo, vienen a Yucatán, vienen a los diferentes estados del país, a Sonora, por ejemplo, a Sinaloa, ¿no? Tenemos una infraestructura para convenciones también que es muy importante, biodiversidad, nuestras áreas naturales protegidas y 4 áreas naturales que hoy se consideran patrimonio de la humanidad. Si a eso le aunamos la extraordinaria hospitalidad que se ofrece en nuestro país, donde nos han calificado con 9.2 sobre 10 en la última encuesta que hicimos, y que aprendimos también que tenemos 97% de repetición o intención de repetición. De cada 100 visitantes, 97 regresan a nuestro país. Es cuando decidimos, bueno, ¿nos merecemos estar en el lugar número 10? Definitivamente no, deberíamos de estar en una posición mejor. Y es por eso que en conjunto con toda la industria y todos los líderes y participantes del sector, definimos este objetivo. Estar entre los primeros 5 países en el mundo para el 2018. Y la pregunta es, ¿se puede o no se puede? Definitivamente que se puede. Van a escuchar mucho esa pregunta en las próximas semanas y en los próximos días, si tenemos la capacidad de posicionarnos ahí. Y hay 2 casos muy interesantes que nosotros hemos estado evaluando muy de cerca. Uno es el caso de Malasia, que se encontraba en la posición número 12 hace 2 años y hoy se encuentra en la número 8. ¿Cómo es posible que hayan subido 4 lugares en 2 años? Pues bueno, se pusieron a trabajar en una agenda única. Y como se ve ahí en la pantalla, no sé si está muy claro, Malasia ha traído unos niveles de crecimiento muy interesantes. No es que nosotros hemos decrecido, México ha venido creciendo, pero hemos tenido un crecimiento marginal. Si vemos hacia atrás, nuestros últimos 10, 20, 25 años, vamos a encontrar tasas de un 4, un 5%. Por ejemplo, aquí, del 2000 al 2009, crecimos un 4% en la cantidad de visitantes que llegaron a nuestro país. Y en la derrama crecimos un 36%, un módico 36%. Y cuando vemos, por ejemplo, a Malasia y a Turquía, vemos que Turquía creció un 166% en este tiempo, y Malasia en la derrama creció más de un 200%. Y a mí me gustaría preguntarles, ¿Malasia y Turquía tienen los mismos activos que tenemos nosotros? Definitivamente no. Yo he tenido la oportunidad de ir a las 2 naciones, son hermosas, pero no tienen la cantidad de patrimonios de la humanidad que tenemos nosotros, no tienen las playas que tenemos nosotros, no tienen la hospitalidad que ofrecemos nosotros, ni mucho menos la infraestructura que tenemos nosotros. Han hecho muchas cosas bien, y por eso es interesante ver el caso de estas 2 naciones, igual que el de España y el de Estados Unidos, y decir, bueno, ¿qué podemos aprender de ellos? Una de las cosas que han hecho muy bien, por ejemplo, es todo el tema de conectividad. Vemos que Malasia y Turquía tienen menos aeropuertos que México. Nosotros tenemos más de 90 aeropuertos, Malasia tiene 70, Turquía tiene solamente 56. Sin embargo, vemos la operación en el caso de asientos de líneas aéreas, pues vemos una gran diferencia. Nosotros crecimos del 2001 al 2010 un 27% en asientos y ellos crecieron más de un 100%. Lo mismo en operaciones aéreas, mientras nosotros crecimos un 30%, que ha sido nuestros mejores crecimientos, porque hubo muchas líneas de bajo costo, hubo mayor conectividad, hubo mayores asientos,
ellos crecieron entre un 127 y 177%. Aquí se ve mucho más claro y se ve, por ejemplo, la línea azul es México, cómo veníamos creciendo poco a poquito y luego bajamos. Y cómo se ve la detonación en el caso de Turquía, que ya nos pasó, en el caso de vuelos internacionales y Malasia está muy cerca, ¿no? Y asientos en el mercado internacional, pues los dos ya nos pasaron, tanto Malasia como Turquía. Hubo un punto ahí interesante donde decidieron abrirse y crecer más rápidamente. Este es un ejemplo simplemente, pero hay muchísimos otros ejemplos que hemos estado evaluando y es cuando decidimos, que ya venía siendo una solicitud de la iniciativa privada en particular, pero también de los legisladores en llevar a cabo este acuerdo nacional, como se mencionó. Y en esta estrategia, por instrucciones del presidente, desde el año pasado empezamos a trabajar. Ha habido una participación activa y yo quisiera aprovechar para agradecerles aquí a todos los que están presentes el dedicarle el tiempo, en darnos su retroalimentación, todos los puntos que creían importantes para este acuerdo y sobre todo por la paciencia que nos tuvieron para recopilar toda esta información y para buscar esos puntos que nos unen, esos puntos que realmente nos van a permitir detonar la industria. Ha sido una labor, no quisiera decir tediosa, pero sí larga y exhaustiva, pero al final del día estamos concretando y poniéndonos de acuerdo en estas iniciativas, enriqueciendo estas propuestas. Hubo un proceso de validación que personalmente lo llevé a cabo con los secretarios de Estado, por ejemplo, la iniciativa privada nos ayudó muchísimo también. Los legisladores muy proactivamente contribuyeron con una agenda para apoyar este acuerdo nacional. Y a través de esta validación de compromisos fue que finalmente, como se mencionó, el lunes pasado pudimos firmar este acuerdo. Y aprovechamos la presencia del secretario general de la OMT y del presidente de la WTTC para que firmaran como testigos de honor y que le dieran una carta al presidente, siendo México y el presidente Calderón la primer nación y el primer mandatario en formar parte del Golden Book. Y todo suena muy bien y todo es muy interesante. Pero la pregunta es, ¿qué sigue de aquí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo importante ahora está haciendo un grupo de seguimiento y algo que les vamos a pedir a los empresarios, y algunos ya se los hemos pedido, que asignen un punto de contacto, que participen en estas reuniones semanales. Tenemos compromisos concretos y específicos de cada uno de ellos y nos vamos a estar reuniendo semanalmente, todos los viernes de 9 a 10:30. Ya está definido, donde se le va a dar seguimiento a cada uno de sus puntos. Paralelamente a este comité, va a haber un grupo de trabajo dentro del gobierno federal que el seguimiento se va a llevar a cabo en la oficina de Los Pinos, no se va a llevar a cabo en la Secretaría de Turismo. ¿Por qué? Por el apoyo que necesitamos con todas las secretarías y el compromiso que necesitamos de todos los secretarios. Entonces, todos los compromisos del gobierno federal se van a estar llevando a nivel gabinete. En Pino se va a llevar todas estas reuniones y se van a compartir con este comité semanal y mensualmente el subsecretario Héctor de la Cruz va a estar presentando un reporte con los participantes del comité a medios. La idea es que mensualmente estemos haciendo un corte de caja y demos cuentas de los avances, para que toda la ciudadanía y toda la industria se entere de cómo vamos avanzando con estos avances. Tenemos metas agresivas, metas realmente que creemos que son alcanzables, y estoy convencida de que son alcanzables, sobre todo después de ver el caso de Turquía y de Malasia. El año pasado crecimos, pero crecimos de 21 a 22.4 millones de visitantes. La derrama, como ya se comunicó, fue casi de 11.8, y estos son miles de millones de dólares. Como se ve en la gráfica ahí, para el 2012 quisiéramos estar cerca de los 28 y para el 2018 el objetivo es llegar a 50 millones de visitantes, 40,000 millones de dólares en derrama y 300 millones de visitantes a nivel nacional. A nivel nacional el año pasado tuvimos, para darles una idea, 160 millones y eso es el compromiso y es el objetivo. Ahora, ya se mencionó que se firmó el lunes, esta semana, el acuerdo nacional que desde el año pasado se venía elaborando. Y el lunes yo lo digo y lo vuelvo a decir, ha sido un evento sin precedente. Reunir a 29 gobernadores, a todos los representantes de la iniciativa privada que están aquí, al presidente de la Comisión de Turismo, por ejemplo, de los diputados Carlos Joaquín, de los senadores, a las universidades, a los sindicatos,
No fue una labor fácil, pero sí les quiero decir que ha sido muy interesante la respuesta de todos. El turismo nos une. No ha habido absolutamente alguien que me haya dicho, a mí no me interesa, yo no quiero participar. Así como fue abrumador ver, porque sí es abrumador, a todos los gobernadores y a todos los empresarios y a los legisladores apoyando por esta iniciativa, ha sido abrumador la respuesta tan positiva. Y es fundamental que todos empecemos a ejecutar y aprovechemos realmente esta onda que se está dando para apoyar el turismo. Quisiera compartirles un video para los que no lo han visto de la importancia del turismo. No sé si lo podamos proyectar ahora. Algunos ya lo vieron, pero...
bien, muchas gracias. Algunos secretarios que no pudieron asistir al evento están firmando también y quería compartirles, por ejemplo, la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, firmó el acuerdo y ella incluyó compromisos muy concretos de que todas las oficinas que tenemos en el exterior, embajadores y cónsules, van a apoyar el turismo. Se va a incluir el turismo en todas las agendas bilaterales con otras naciones y también objetivos muy concretos. Lo mismo es el secretario de Gobernación, con todos los temas de migración para ayudarnos a facilitar los procesos, los temas de preinternación que estamos viendo. El secretario de Energía también firmó, aunque no pudo estar presente ese día. Lo mismo el gobernador de Jalisco, que tuvo una emergencia una noche antes, también está firmando el acuerdo. Y Baja California Sur, que está cambiando de gobierno ahora con el nuevo gobernador entrante, va a estar firmando en los primeros días que tome protesta. Entonces, hay un gran interés por seguirse sumando. Yo quiero aprovechar y dar las gracias a todos los que participaron en esta firma del acuerdo. Es un evento muy importante y a los que no han firmado que se vayan sumando también en esta iniciativa. Algo que me están solicitando los estados es poder replicar este evento, llevarlo a los estados del país para que hagan un evento similar y firmen los presidentes municipales de ese estado, los empresarios del estado, el Congreso local del estado, los sindicatos y todos trabajemos por el turismo. Tenemos solicitudes ya muy concretas de Colima, de Puebla, de Veracruz, de Nayarit, que ahorita lo que estamos definiendo es una agenda para ir cubriendo a todos estos estados y me encantaría que participaran y poderlos invitar para poder llevar esto al siguiente nivel. ¿Cuáles son los ejes? Porque hay más de 100 diferentes acciones, como se comentó. El documento ya se subió a nuestro portal en internet o está por subirse, pero todas estas acciones van en 10 ejes. El primero de los ejes es incrementar la conectividad. Es fundamental, así como Malasia y Turquía, que tengamos más asientos hacia el país, dentro del país, por tierra, por mar o por aire. Y que el tránsito sea sencillo, que puedan entrar y salir a nuestro país, las visas, todo el tema de llegada sea algo fácil. Construir, mantener y mejorar la infraestructura turística es muy importante también. Y esto se trata de fomentar el ordenamiento urbano para que vayan creciendo estos polos turísticos de la mano con las ciudades que apoyan. Fortalecer la promoción turística en el país y en el extranjero, utilizando los recursos, los representantes que tenemos en el exterior, una estrategia en internet y diferentes iniciativas. Fomentar la inversión pública, privada y facilitar el financiamiento. Lo que van a estar viendo es, vamos a llevar a cabo diferentes conferencias de prensa, por ejemplo, con los secretarios. Algo que les he pedido a los secretarios es que cada quien comunique su contribución a este acuerdo. Y empezamos mañana con el primero. Mañana el secretario Lozano va a estar dando una conferencia de prensa donde él va a hablar específicamente cómo su secretaría nos va a ayudar, por ejemplo, ahorita voy a tocar en ese eje, en ofrecer el mejor servicio. En el caso de financiamiento, Hacienda nos va a estar dando esa presentación. Vamos a hablar de un acuerdo que firmamos con Financiera Rural, lo que va a estar ofreciendo Financiera Rural para los turisteros, para las empresas de turismo, Bancomex y todas las diferentes promociones e incentivos que va a haber. Elevar la competitividad de los destinos y empresas turísticas es fundamental aquí la colaboración de la iniciativa privada para poder garantizar la experiencia del turista. Diversificar y enriquecer la oferta turística, que cada lugar de nuestro país sea como un mini país, algo diferente. Tenemos una gran riqueza, una gran diversidad y de la iniciativa privada depende eso. Fomentar la integración de las cadenas productivas nacionales, que el consumo se haga a nivel nacional, que realmente la derrama se quede a nivel nacional. Ofrecer el mejor servicio, ese ya lo mencioné. El secretario Lozano va a estar dando mañana precisamente una conferencia de prensa donde va a explicar su contribución, exactamente cómo va a ser esto del mejor servicio. Y algo que él va a llevar a cabo también es invitar a los otros sindicatos. El acuerdo nacional lo firmó la CROC, pero hay otros sindicatos que ya han mostrado interés en sumarse y entonces los vamos a incluir también en el acuerdo. Promover la cultura, por ejemplo, turística. Esta se trata básicamente de, a través de los libros de texto, de las escuelas, de las universidades, que haya conciencia por nuestro patrimonio, que haya conciencia por el turismo y el secretario Lujambio estará presentando próximamente. Impulsar cambios regulatorios a favor del turismo. Esta es la agenda del legislativo que más adelante nos van a comunicar también con mucho detalle en una conferencia de prensa, los avances, lo que ya existe hoy en día
en la Cámara y lo que está en proceso. El punto número 9 es 100% del legislativo, es su contribución al acuerdo. Y el 10 es promover el desarrollo equilibrado y sustentable, y aquí el secretario Elvira nos va a estar hablando más detalle también de este tema, de lo que hay, de su programa de liderazgo ambiental y todo lo que trae para el tema, para los temas de turismo. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que comunicar. Lo fundamental es que trabajemos todos en este tema. Este acuerdo no es un acuerdo de la Secretaría de Turismo, es un acuerdo de México, es un acuerdo de todos los que participan en el sector y es fundamental que lo sientan como suyo. Es un acuerdo que depende de todos nosotros, la continuidad, la ejecución y el éxito del acuerdo. Cuenten con todo el apoyo de la Secretaría de Turismo como la mejor aliada dentro del gobierno federal, pero es fundamental que todos nos sumemos en su ejecución. Adicionalmente al acuerdo, quería platicarles nada más rápidamente algunas de las otras cosas que vamos a estar haciendo en nuestro tiempo libre este año. Por ejemplo, este año México es sede de la Cumbre Mundial de Turismo de Naturaleza y Aventura. Esa va a ser en San Cristóbal de las Casas. Viene el presidente de la ATTA. Una nota interesante es que en el primer día de registro se llenó por completo el registro. Más de 22 países ya han sido inscritos y más de 600 operadores. Entonces se va a extender un poco más, se va a ampliar el cupo para la cumbre. Vamos a tener un gran número de actividades de la cocina mexicana. Por ejemplo, el secretario de Zagarpa nos va a estar presentando todo lo que va a estar haciendo para promover el tequila, el vino mexicano, la gastronomía mexicana, no solamente en México y en el exterior. Tenemos también la Feria Mundial de Turismo Cultural en Morelia. Vamos a estar lanzando la iniciativa para el mundo maya, porque el año que entra es un año muy importante para la cultura maya y queremos empezar desde este año a generar momentum y a llamar la atención el tema de turismo maya. Posicionar la marca México, los primeros spots ya están en el aire en Estados Unidos, hay uno en particular de Quintana Roo. Vamos a trabajar más en promoviendo los destinos, cultura, naturaleza, romance, aventura, lujo y por supuesto sol y playa. Sol y playa está en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque hoy en día es lo que mayormente recibimos turistas, ¿no? Los mercados en los que nos estamos enfocando, solamente por compartir, principalmente seguimos en el mercado americano y canadiense, que representa el 70% de los extranjeros que recibimos. Y Europa nos estamos enfocando en Rusia, Francia, España, Italia, Reino Unido, Alemania y Holanda. La semana que entra estamos en Alemania por lo de ITB. Rusia es un mercado muy importante, pero es fundamental que desarrollen el producto para el mercado ruso. El mercado ruso gasta, por ejemplo, en promedio $7,000 por viaje, por estancia, y traemos un 200% de incremento de turismo de Rusia. Si es en un mercado que si lo hacemos bien, Turquía ha crecido gracias a los rusos. Así como lo que para nosotros son los americanos, para Turquía son los rusos. Si nosotros podemos captar parte de ese mercado, podemos crecer rápidamente en derrama. Sudamérica nos interesa crecer en Argentina, Brasil, Colombia y Chile. Y en el caso de Asia estamos trabajando fuertemente en Japón, China, Corea e India. Diferentes formas en India a través más de películas, por ejemplo, Japón a través de los operadores y China también, igual que Corea, ¿no? Al final del día el objetivo, bueno, es claro. Si podemos llevar a cabo y ejecutar como nos estamos comprometiendo este acuerdo, se van a generar alrededor de 4.7 millones de empleos directos, solamente directos. Podemos potenciar y motivar la inversión, traemos un crecimiento del 20% año contra año de inversión privada en nuestro país. Si seguimos con nuestro plan, esto puede detonarse más rápidamente y crecer mucho más. Es fundamental apoyar el ingreso y la calidad de vida de muchas comunidades, darle sustentabilidad a este desarrollo turístico y ser una de las 5 primeras potencias en el mundo como lo estamos planeando. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por el apoyo y por la colaboración. Es fundamental este trabajo en equipo y sé que también contamos con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a la secretaria Gloria Guevara. Y le pedimos que permanezca en el podio, dado que como esta es una sesión de presentación y al mismo tiempo de conferencia, tendremos la oportunidad de recibir preguntas del público. Así es que estarán nuestras 12 decanes circulando los micrófonos para que quien desee plantear una pregunta a la señora secretaria pueda hacerlo.
tenemos una mano ¿Alguna levantada. pregunta? ¿No podríamos prender un poquito la luz para que pueda ver nada más quién pregunta o se vea dónde preguntan? Iluminación, por favor, para que esté. Mi nombre es Fidel Hinojosa Pulido, presidente de la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Ecoturísticas, filial de la Confederación Nacional Campesina. Nos congratulamos, soy quintanarroense, nos congratulamos con la presencia de la secretaria Guevara Manso. Realmente ha sido esto una delicia. Sabemos del esfuerzo que usted realizó antes de tomar posesión como secretaria de Turismo. Recorrió el país y recorrió el mundo viendo lo que se hacía en turismo y posteriormente el señor presidente de la República la nombra secretaria de Turismo para bien de México. Queremos nosotros, vamos a participar a invitación de Fernando Martí, de don Fernando, en este importante foro con una ponencia el día de mañana. Ya hemos estado en otros foros que nos ha hecho favor de invitarnos y pedimos, y estamos seguros por lo que ya usted acaba de expresar, que sumarnos el sector social, que lo hemos manifestado, el 50% del territorio nacional es de los ejidos y comunidades indígenas. Y dentro de eso existe un número muy importante de ejidos y comunidades indígenas que tienen bellezas naturales, playas, que en el reparto agrario en aquel tiempo se privilegió o se dirigía a las gentes a los terrenos agrícolas y fueron dejando para fortuna de los campesinos las playas y las montañas. Ahora ellos tienen y queremos ser partícipes de eso. Somos los dueños de la tierra y de la riqueza y queremos asociarnos con sentido empresarial. Nos sumamos a ese gran proyecto del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Quiero decirle que fuimos invitados y estuvimos el día 28 en Palacio Nacional en ese gran acuerdo. Nos sentimos muy orgullosos, la Confederación Nacional Campesina y la Unión, de haber sido invitados y cuente con unos aliados en nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Acá tenemos otra intervención. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Guadalupe Salgado Zagal y vengo de la Universidad La Salle Cancún. Mi pregunta es respecto a la seguridad. ¿Qué está haciendo este acuerdo para la seguridad que representa ante los turistas, que representa a México y que es una de las bases fundamentales para que realmente podamos tener y llegar a la meta de ser el quinto lugar en nivel de turismo? Gracias. Claro. Mira, uno de nuestros ejes es garantizar la experiencia del turista y hay algunas iniciativas que estamos viendo con el Gabinete de Seguridad, pues de alguna forma para ir cubriendo todas estas zonas turísticas, pero también es muy importante que nosotros empecemos a comunicar todo lo bueno que existe en nuestro país. Por ejemplo, el año pasado vinieron a nuestro país 22 millones de extranjeros, y no escuchamos mucho de ellos, no más de 22 millones. Vinieron 6 millones de cruceristas y no escuchamos mucho. El puerto de parada que le llaman los americanos Port of Call, más importante del mundo, existe en México, se llama Cozumel, por ejemplo, ¿no? Y vienen y van miles y miles de cruceristas todas las semanas y no escuchamos nada, ¿no? Lo mismo es los excursionistas en la frontera, más de 50 millones, más de 51 millones el año pasado visitaron, entraron a nuestro país, hicieron compras, gastaron y regresaron del otro lado y no escuchamos tanto. Entonces, aquí es una combinación de iniciativas. Por una parte es fundamental, y lo dijo muy claro, no lo pudo haber dicho más claro el gobernador González de Nayarit el lunes, que es fundamental que le demos apertura pues a todas las notas positivas y a todo lo bueno que existe, y por otro lado es que todos vayamos encaminando y cada quien haga su parte en lo que nos corresponde, ¿no? Cancún, por ejemplo, hay unas estadísticas, es de las ciudades más seguras del mundo. Tenemos estados que son también de los más seguros del mundo y poco se sabe, poco lo hemos comunicado y sí es importante que lo comuniquemos también. ¿Alguna otra pregunta por acá? Víctor Blázquez, segunda fila. Secretaria, buenas tardes. Víctor Blázquez, de Turismo y Negocios TV. En referencia a este tema de la seguridad, usted acaba de contestar alguna pregunta que se nos quedó en el tintero el día de ayer en la conferencia en México. Precisamente era la Secretaría de Relaciones Exteriores, y que yo creo que muchos mexicanos
la gente que estamos en los medios también, estamos pensando cómo se va a aterrizar esa campaña positiva, hablando bien de México a nivel internacional. El problema está en la prensa, nos queda claro, y no quiero hablar mal de los colegas que hablan mal de México, pero parte del tema está ahí, y el tema sería que los embajadores, consulados, etcétera, pues crearan el lunes de prensa, todos los lunes de cada semana, reunir a la prensa internacional y hablar bien de México y dejar claro si hay alguna nota negativa donde están las positivas. Entonces, ¿qué acciones se van a tomar ahí? Aquí hay muchas acciones en particular que les compartiremos, porque me gustaría que la secretaria de Relaciones Exteriores, cuando ella diera su conferencia de prensa, les compartiera más detalles, que es importante mencionar. Cuando den la conferencia les van a dar los detalles, no quiere decir que se van a ejecutar hasta que den la conferencia, ya se empezó a ejecutar desde esta semana, ¿no? Todas las oficinas en el exterior, embajadas, consulados, las oficinas del CPTM, ProMéxico, van a apoyar la inversión turística y van a apoyar los diferentes destinos. Nosotros algo que nos han pedido es que les armemos como un kit donde vengan exactamente índices, información. Por ejemplo, en nuestro país existen hoy en día 14 hoteles catalogados de AAA 5 diamantes. Eso habla mucho de un compromiso en infraestructura turística. Si consideramos los hoteles de ese nivel de categoría o de clasificación, en toda América Latina, sumamos el Caribe, Canadá y Hawái, no hay ni la mitad de lo que tenemos en México, no hay ni siquiera 8. Entonces es importante mencionar que hay que comunicar esos detalles también. Sí, nuestras oficinas en el exterior van a ayudarnos a comunicar, pero también es importante que nosotros comuniquemos más, porque todas las noticias pues salen de nuestro país, ¿no? Es importante que promovamos todo lo que se hace. La semana pasada, aquí en Cancún, por ejemplo, fue el PGA de golf. Yo vine a la entrega de premios y no se comunicó tanto. Fue un evento extraordinario. Este fin de semana el abierto de tenis en Acapulco, el fin de semana también fue un evento de Fórmula 1 en Guadalajara y no se escuchó nada, no se escuchó que fueron eventos exitosos, que salieron muy bien. Todos los días hay algún evento de grupo, congresos y convenciones, por ejemplo aquí en Quintana Roo, en esta parte del país, y no se escucha tanto. Y es importante compartir esas estadísticas y compartir esa información. Y eso es algo que en el comité tenemos una actividad ahí que dice promover y dar seguimiento, que vamos a estar pidiendo que se comunique más. Hace algunas semanas estuvo aquí un grupo muy importante que organizan congresos y convenciones. Ellos le llaman el 5-Star Weekend, en uno de los hoteles, donde son los expertos en congresos y convenciones en el mundo, y decidieron hacerlo en Cancún, ¿no? Todas las semanas hay algún evento, hay algo que está pasando aquí. Es fundamental que lo estemos comunicando y es parte de la labor que vamos a estar haciendo, porque aquí sí hay que estar comunicando más lo que se está haciendo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás creo que hay otra. Hello, good afternoon, Madam Secretary. My name is Michael Hawley, and I've been working with Mexico for about 20 years, and I want to make it very clear that I love Mexico. Thank you. I'd like to say that your plan is very ambitious, the 50 million, but doable. And I believe that the one concern that many people might have is how do you get that kind of growth and maintain the cultural sustainability? That's my question. Thank you. Thank you. Thank you for the question. And yes, I agree that the plan is very aggressive, but it's achievable. And I think the secret here is how do we work together? And if there are some other countries such as Malaysia and Turkey that have been able to grow without the same assets that we have, and many others that have been able to achieve bigger numbers of the ones that we have, I think that we can do it. It's just a matter of coordinating the effort among all the members and all the different parties and working together. The role that you're playing and the representatives that we have abroad and outside of Mexico, the tour operators also is very important, because you guys are going to help us to increase the inbound and all the travelers to Mexico. So that could be organized in a way that at the same time that every single destination is growing, we need to also consider the cities. That's one of the key strategic themes, is the growth in a sustainable way.
So we can give you more details and we can share more specifics with you, but it's doable. I agree with you, ¿no? Es un objetivo muy agresivo, definitivamente, pero es alcanzable. Es definitivamente alcanzable. Y lo interesante de todo esto es que más y más extranjeros que se han venido a vivir a nuestro país no lo dicen. Se han impresionado por la riqueza que tenemos. La semana pasada estuve, por ejemplo, en Valladolid, en Yucatán, y me encontré a un operador que conocí en Chicago hace algún tiempo. Vendió todo lo que tenía en Chicago y se vino a vivir a Yucatán, a Valladolid, y yo le pregunté, bueno, ¿y por qué te vienes aquí? Me dijo, es muy sencillo, la comida es extraordinaria, es natural, es orgánica, la gente es extraordinaria, tengo un servicio como rey que no tendría en Chicago, el clima es extraordinario, aquí no hay nieve, no hace frío, ni hace los calores de verano como en Chicago, y soy completamente feliz en este país, me tratan como en mi casa. Entonces, ¿por qué no me hubiera venido? Dice, y más, es más, les estoy recomendando a todos mis amigos de Chicago que hagan lo mismo. Entonces, algo que vamos a estar haciendo es compartir esos testimoniales. Hay muchísima gente que quiere compartir esas experiencias que están teniendo en nuestro país y yo creo que es fundamental que les permitamos que se sumen, sobre todo a esos extranjeros que viven aquí. Hay 2.5 millones de americanos, 2.5 millones de americanos viviendo en nuestro país. Hay muchas comunidades, no solamente en Quintana Roo, en Progreso hay 5,000 canadienses, por ejemplo, en Mérida están comprando todas las haciendas canadienses, Puerto Peñasco, tenemos en Mazatlán, por supuesto en Ajijic, en Vallarta. No hay ciudad en la que no vaya que me encuentre extranjeros, ¿no? Y no nada más viviendo, sino también de visita. El sábado pasado estuve visitando la mariposa monarca, para mi sorpresa, el 80% de los turistas americanos. Entonces, eso habla mucho del interés que existe en nuestro país. Última pregunta. Gracias. Aquí hay una Thank más. you for posing the question. Aquí tenemos una del lado izquierdo y posiblemente ya, con eso terminaríamos, dado el tiempo que tenemos limitado. Alfredo Villagrán tiene una pregunta, segunda fila, y Acá hay otra si de la Carlos. secretaria nos lo permite, tendríamos una más. Ah, de Oscar, por Oscar aquí está Cadena. también. A ver. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y buenas tardes a todos. Durante muchos años, los que vivimos aquí en Quintana Roo, yo me dediqué a viajar por el país con los programas que hacíamos de televisión. Desde que vivo en el mundo turístico, pues estábamos esperando, ya se involucra uno con los prestadores de servicio y queríamos ver en cada informe presidencial la importancia del turismo y nunca se mencionaba. Pasaron los años y yo veía a todos con los que convivo preocupados por eso, ¿no? Afortunadamente las cosas están cambiando desde que usted llegó. Está Carlos Joaquín también trabajando en el aspecto legislativo y hay expertos en turismo. Yo quiero preguntarle a usted se le presentó bajo este esquema un programa que se llama Amores México, que a usted le fascinó, porque va muy pegado a lo que tenemos que hablar bien de lo que hay en México. Se le presentó al Consejo de Promoción Turística, nos invitaron a una reunión con todos los secretarios de turismo de los estados, y a todos les encantó. Pero ¿de qué manera, yo pregunto, qué bueno que ahora hay esta unidad, podemos impulsarlo para que salga más rápido? Porque llevamos 4 o 5 meses y no podemos lograr algo que usted autorizó y a usted le gustó y que supo que y cree que es necesario y confía en un programa como estos, porque la verdad este país es Amores México y tenemos que presumir de nuestro país. Esa es mi pregunta. Muy bien. Aquí el reto y lo que pasó fue que cuando se presentó el programa fue al final del presupuesto y al final del año, que fue, ¿cierto?, en el último mes del año, y eso fue lo que nos vino a retrasar. Y por nuestra parte el 80% del tiempo lo estábamos dedicando dentro de la Secretaría a este acuerdo nacional, y bueno, el Consejo estaba llevando toda la parte de la ejecución de promoción. Yo creo que el programa es hermoso, el programa es muy bueno, y ahora en la última reunión que hubo con los secretarios de turismo se mostró muchísimo interés, y yo creo que en las próximas semanas eso debe estar despegando. Aquí lo importante es que nada más le demos seguimiento puntual con los que mostraron mayor interés, y ahí lo podemos ayudar con mucho gusto. Muy bien. La última intervención, por favor. En la actualidad no tenemos una
clasificación hotelera definida, cada hotel se pone las estrellas que considera. ¿Se piensa hacer algún cambio para que haya alguna representatividad hotelera de México? Y la otra es, ¿qué piensan hacer para que haya continuidad en todas estas acciones de aquí al 2018? Muy bien. La primera pregunta es la clasificación hotelera. Hay dos propuestas. Una propuesta es utilizar un estándar que ya exista en Estados Unidos o en Europa y alinearnos todos con ese estándar que más nos guste, y otro es crear nuestro propio estándar. Honestamente, la Secretaría de Turismo puede imponer una clasificación hotelera, pero yo no quisiera que fuera un programa burocrático. Yo quisiera que fuera un programa de autoevaluación, que los hoteles se autoevalúen, autoclasifiquen en base a la clasificación que definamos, y para eso hay un programa dentro de la Subsecretaría de Operación Turística que estamos trabajando con las cámaras, con CENET, con los diferentes grupos, con CNT, y nada más falta ponernos de acuerdo. En la clasificación hotelera, por supuesto, la Asociación de Hoteles y Moteles tiene un rol ahí fundamental, que nos digan qué clasificación es la que quieren, se autoclasifiquen, y entonces nosotros vamos a auditar y monitorear que efectivamente, si decimos que es un hotel de una estrella o de un diamante o de un corazón, en lo que sea de una estrella, ¿no? O si es de 3, sea de 3, para poder garantizar la experiencia del turista. Pero es una de las iniciativas que traemos en la Secretaría de Turismo, y tiene que ser incluyente porque necesitamos participar todo. Ahora, en base a su pregunta, esa es una pregunta muy interesante y muy buena. Yo creo que aquí depende de 2 grupos o 3 grupos fundamentales. Todos los compromisos que hizo el gobierno federal, absolutamente todos, se van a llevar a cabo este año y el año próximo. Eso es algo que yo le pedí al presidente: no nos comprometamos si es que no lo vamos a poder hacer, ¿no? Y él dio esa instrucción a todos los secretarios. Todos los secretarios pusieron muchas cosas sobre la mesa y ahí están, y se van a hacer este y el año que entra. Entonces hay mucha presión, por eso es que es tan importante ese monitoreo que se va a estar haciendo semanalmente desde Pinos de todos los compromisos. Hay una gran disposición, una gran colaboración por parte de todos los secretarios, debo de decir, y realmente quieren colaborar más de lo que pusieron en el acuerdo. Eso es algo sorprendente y muy positivo para el acuerdo. La continuidad para que esto pase el sexenio se va a dar, pues yo opino que de 3 formas. Primero, yo espero que quien quede electo, que sea nuestro próximo presidente, sea algunos de los que ya firmaron el acuerdo nacional. Esperemos que eso sea, que ya se comprometió. Segundo, y sobre todo lo más importante, es que si esto empieza a caminar y empezamos a demostrar resultados, ¿qué es lo que vamos a hacer? La iniciativa privada, los legisladores, la ciudadanía, las universidades, los otros grupos más fácilmente van a poder exigir al nuevo candidato y al futuro presidente que lleven a cabo la ejecución y la continuidad de este acuerdo. Yo creo que básicamente algo que nosotros hemos hecho es definir los cimientos, definir de alguna forma, estamos construyendo la casa, hicimos el plan arquitectónico, el plan de ingeniería, compramos todo el material, construimos el primer piso de la casa, ya tenemos construido también, vamos a construir el segundo piso el año que entra, ya nada más va a ser cuestión de definir el color de los acabados, por llamarlo de alguna forma. Entonces aquí va a ser mucho más sencillo para todos ustedes exigir la continuidad. Lo difícil es ponernos de acuerdo, ya lo hicimos, lo difícil es iniciar, ya empezamos, lo más sencillo va a ser la continuación, pero eso va a depender de los otros grupos, de los líderes que están aquí presentes, que espero que sigan de líderes de todas estas asociaciones y de todos estos grupos que van a garantizar la continuidad. ¿Ok? Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias por el interés y por todo el apoyo. Muchas gracias.